También muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión, un programa dedicado a Herbert Hart. Y para abordar la vida y obra de este importante pensador del derecho en el siglo XX, nos acompaña el doctor Francisco Moras y Fuentes, que es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Herbert Lionel Adolphus Hart, nacido en Inglaterra en 1907, muerto en 1992, fue egresado del New College de Oxford, litigante entre 1932 y 1940, un hombre que trabajó en la inteligencia militar, el famoso M15 durante la Segunda Guerra Mundial, fue profesor de filosofía del derecho y de jurisprudencia en Oxford y es autor de varios libros, pero solamente citaré yo tres. El famoso concepto del derecho, ensayos de jurisprudencia y filosofía, derecho y moral. Mi estimado Francisco, ¿qué podemos empezar a platicar sobre los orígenes intelectuales, la formación de Herbert Hart? Muy bien. Efectivamente, como comentas, doctor, Hart pues fue quizás uno de los juristas y filósofos del derecho más importantes del siglo pasado, ¿no? Él, de origen, bueno, era judío. Su padre y su madre estaban dedicados a la comercialización de textiles, y quizás lo primero que habrá que destacar de su formación o el aspecto biográfico tiene que ver con el hecho de que en su infancia él padeció mucho la educación que recibió, ¿no? Es decir, él al comienzo de sus estudios, de su formación, pues estaba demasiado inconforme, ¿no? Con esta educación victoriana, muy autoritaria, y de hecho en varias entrevistas o en varias, digamos, testimonios que tenemos del propio Hart, él estuvo a punto de abandonar sus estudios, ¿no? Eso cambió radicalmente cuando ingresó a otra escuela, y a partir de ahí, digamos, a partir de su época de estudios correspondientes, diríamos nosotros, al bachillerato, pues se empezó a interesar bastante por los clásicos, por los pensadores, por las humanidades en general, y finalmente ingresó a Oxford y allí estudió unos estudios que se conocen como los grades, ¿no? Estos estudios, básicamente, diríamos, ahora se corresponden a lo que sería algo así como filosofía, política y humanidades, ¿no? Y económicas, ¿no? Esa es su formación, que es básicamente filosófica, con muchos estudios clásicos en la historia, en el pensamiento filosófico, digamos, también contemporáneo, y posteriormente ya, digamos, preparó sus estudios para ser abogado. Bueno, debe recordarse que anteriormente en Inglaterra y fundamentalmente en otros países del Reino Unido, la formación del jurista venía a través de la preparación de unos exámenes, ¿no? Y él los acreditó con un sudafricano que también en varias partes lo recuerda, ¿no? Esta es su formación propiamente hablando. Clásicos, después se prepara para el ejercicio de la abogacía. Como bien mencionas, aún teniendo él inquietudes e interés por la investigación en sentido formal, no pudo acceder a una posición académica, y entonces empieza a litigar o a hacer barrister, ¿no? En las memorias y también digamos, en la biografía más importante que existe sobre él, que es de la profesora Nicola Lacey de la Universidad o de la London School of Economics, pues ahí básicamente esa etapa para él se sintetiza pues también con un sentimiento, digamos, ambiguo en un doble sentido, ¿no? Obviamente en un doble sentido. En primer lugar, porque estaba inconforme con la práctica profesional, ¿no? Porque él decía algo así que su ejercicio había servido únicamente para para ahorrar dinero a los ricos, ¿no? Y encontraba también las formas de los tribunales y de la profesión jurídica un tanto, digamos, encorsetada, un tanto hipócrita, ¿no? Y él digamos, con ciertas tendencias socialdemócratas, igualitaristas, pues no se sentía del todo cómodo. Sin embargo, y esto es importante también, él también siempre reconoció que ese ejercicio profesional le sirvió mucho
después como teórico, ¿no? Es decir, el ejercicio y la práctica del derecho le permitía seguir de alguna manera satisfaciendo sus inquietudes intelectuales y toda esa experiencia práctica le proporcionaron ejemplos, le proporcionaron, digamos, materiales que después él desarrolló ya propiamente como teórico del derecho. ¿Cuáles pudiéramos decir que son las fuentes de su pensamiento? Bueno, esto es interesante. Hart estuvo muy influido, digamos, por toda la filosofía anglosajona, si pudiéramos decir de esta forma, ¿no? Por toda esa filosofía política, fundamentalmente de matriz contractualista con Hobbes. También estuvo influido y mucho, y de hecho es uno de sus grandes, digamos, uno de sus grandes objetos de estudio por Jeremy Bentham, ¿no? Por los utilitaristas, obviamente por John Austin en el ámbito de la teoría del derecho, pero podríamos decir que sus raíces y sus matrices más, sí, de la tradición empirista británica, con un también profundo conocimiento y dominio de algunos clásicos, ¿no? Como por ejemplo Platón. Y en base a esto que nos comentas, a su formación y digamos, la fuente de su pensamiento, ¿cuáles consideras que son los principales rasgos del pensamiento jurídico de Hart? Ok, esto es muy, muy importante. Como bien mencionaste al inicio de nuestra conversación, hay que tener en cuenta que Hart ha pasado a la historia de las ideas jurídicas por sus contribuciones en un área específica que es el problema de la naturaleza o el concepto de derecho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, como señala el profesor Matthew Kramer, si tuviéramos presente todas las áreas que él cultivó, no sería únicamente este dominio, sino otros 5 por lo menos, ¿no? Está su contribución en el ámbito del estudio de la causalidad o de la causación en el ámbito del derecho, ¿no? Este famoso libro con Tony Honoré. Está, por supuesto, su contribución al ámbito del positivismo jurídico. Está también sus contribuciones en el ámbito del tema de la responsabilidad moral y jurídica. Está su contribución fundamentalmente también en el ámbito de los derechos y las libertades fundamentales, ¿no? Y muchos otros también piensan que hay una contribución importante por lo que hace, digamos, a el tema de los límites al ejercicio punitivo del poder del Estado, fundamentalmente a través de esta polémica que tuvo con Patrick Devlin, ¿no? Esos serían los 5 grandes rubros que abarcarían su obra, pero la principal tiene que ver con su teoría y el concepto de derecho. Bueno, me preguntas que cuáles son, digamos, los aspectos principales. Podríamos decir que los aspectos principales de la teoría de Hart se pueden sintetizar en 5 grandes aspectos. El primero consiste en su crítica a lo que se conoce como el imperativismo jurídico. De hecho, cuando nosotros vamos al libro El concepto de derecho, los primeros 4 capítulos están dedicados precisamente a este tema, ¿no? El imperativismo jurídico es esa concepción o como suele decirse, ese modelo simple del derecho que está estructurado sobre la base de 4 ideas, ¿no? Existe un soberano, ese soberano, su derecho, digamos, consiste en mandatos, esos mandatos están aparejados con una amenaza de sanción en caso de no ser cumplidos y el soberano se caracteriza por ser la autoridad política suprema y fundamentalmente por no obedecer a nadie, ¿no? Obviamente hay cierta adhesión de los súbditos hacia ese soberano y digamos ese sería el esquema o el modelo simple. Ese modelo, digamos, insisto, viene desde una tradición o desde un linaje que puede retrotraerse a Hobbes, pero fundamentalmente comenzaría, digamos, ya de una manera técnica con Jeremy Bentham y con John Austin. Ese es el primer
el primer plano. ¿Cuál es el problema del imperativismo según Hart? Según Hart, el problema del imperativismo es que le falta la noción de regla en su teorización o conceptualización. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, el derecho visto desde la perspectiva del mandato adolece de grandes defectos porque nos plantea la situación del derecho y del fenómeno de la autoridad como si esta fuera el ejercicio desnudo de la violencia o de la coacción. Hart entiende que eso es un error porque el derecho, más que estar, digamos, integrado por mandatos que están, digamos, también respaldados por el uso de la amenaza o de la violencia, Hart entiende que el derecho es un fenómeno normativo que está constituido fundamentalmente por reglas, y una regla no es una amenaza o la certeza de que inclusive vamos a ser castigados o coaccionados, sino las reglas poseen una dimensión interna, dice él, ¿verdad?, por la cual sirven para criticar, evaluar determinadas acciones o determinadas conductas. En definitiva, Hart critica el imperativismo por faltarle la noción nuclear de regla como razones para la acción, y a partir de ahí empieza a desarrollar su propio esquema teórico. La segunda nota característica de la teoría de Hart es también una crítica al formalismo jurídico. ¿Qué quiere decir que sea una crítica al formalismo jurídico? Bueno, aquí debemos de tener un poco de cuidado porque formalismo jurídico puede hacer referencia a la idea de una cierta, digamos, manera de ver el derecho, o mejor, de aproximarnos al estudio del derecho, de conceptualizarlo, haciéndolo desde una perspectiva puramente estática, ¿no? Pero formalismo, desde el punto de vista fundamentalmente del razonamiento jurídico y de la decisión judicial, sería aquella idea o aquella pretensión, pues, de que el derecho es completo, de que el derecho en última instancia pues es carente de lagunas, no contiene antinomias y todos estos tipos de problemas que, como bien sabemos, se presentan en el ámbito de la premisa normativa, y que en última instancia llegarían a negar por eso la idea de que los jueces, su actividad interpretativa o incluso la actividad que realizan, pues es simple y sencillamente una actividad, dice él, cognoscitiva, ¿no? Él dice, y lo señala tanto en el concepto de derecho como en el artículo que podríamos decir avanza la mayoría o la gran parte de las tesis contenidas en el concepto de derecho, que es este famoso artículo de la Harvard Law Review, el positivismo jurídico, la separación entre derecho y moral, que a quien en realidad deberíamos de achacar esa concepción formalista o cerrada del ordenamiento jurídico y por tanto del razonamiento jurídico, no es a los positivistas jurídicos, a Bentham o a Austin, sino más bien a determinadas doctrinas del derecho natural, ¿no? Y él, por ejemplo, menciona a Blackstone, a la idea de que de lado o arriba o detrás o de manera subyacente al derecho positivo, siempre hay un derecho natural, que sería algo así como un repositorio de razones sustantivas a las cuales el juzgador puede acudir y en ningún caso tendría que ejercer su discrecionalidad, ¿no? Entonces, hay una crítica al formalismo desde ese punto de vista porque en la noción de regla que él rescata, o el derecho como un sistema de reglas, entiende que las normas basadas en la idea del lenguaje ordinario y de la textura abierta del lenguaje, pues las normas jurídicas poseen tanto un núcleo de certeza y una zona de penumbra, ¿no? Eso significaría más o menos que el lenguaje jurídico, las normas jurídicas, habrá casos en los cuales no tengamos determinadas dudas si podemos aplicarlas o no, y habrá otros casos en donde ya en la zona de penumbra, pues ya la regla no nos guíe como como nos guía el ejemplo, y entonces el juez se vea en la necesidad de tomar una decisión respecto a si el caso en cuestión se encuentra del ámbito regulado por la norma, ¿no? Por así decirlo. Y pone este famoso ejemplo, ¿no? De prohibido la entrada de vehículos al parque, ¿no? Entonces, de esta manera, él, digamos, critica también al formalismo para, en su lugar, decir
pues que el derecho, a diferencia de lo que el formalista sostendría, pues estaría, entre comillas, a medio camino, ¿no? Entre la imagen de la certeza, la perfección, el sistema jurídico cerrado y la otra imagen de los realistas jurídicos también, ¿no? Y de hecho, esa es la razón porque en este libro del profesor Kramer se contiene la imagen de los patines, ¿no? Es por la pregunta de prohibida la entrada de vehículos al parque, ¿no? Entonces, el argumento es, bueno, un vehículo habrá casos claros, ¿no? Pero, no sé, unos patines, una bicicleta, una carriola, ¿no? Y necesariamente se requiere, dice él, que el juez ejerza, de hecho lo dice de esa manera, sus virtudes judiciales al momento de ejercer su discrecionalidad, que para nada equipara con la arbitrariedad. Bueno, la tercera característica que encontramos también en el concepto de derecho es una crítica al realismo jurídico, ¿no? Y el realismo jurídico es criticado sobre dos bases. La primera, por mantener lo que en filosofía del derecho se denomina como una tesis reduccionista sobre la validez y fundamentalmente sobre la normatividad del derecho, ¿no? Los realistas jurídicos, digamos, no creen, o mejor dicho, tienen problemas con la idea de que el derecho es un fenómeno normativo en el sentido de que genera obligaciones y que genera, digamos, razones para la acción. Básicamente él dice, en realidad el derecho no puede ser definido como las profecías de lo que los tribunales harán. Y no puede ser definido como las profecías de lo que los tribunales harán, según él, otra exageración, fundamentalmente porque de esa manera se diluye, por así decirlo, en el acto decisionista del juez, un sistema de gobierno por reglas, no una forma de gobierno por reglas, y también, y esto a mí me parece también muy, muy interesante, porque él dice que el realismo jurídico se equivoca al presuponer una antropología del hombre malo, ¿no? Otra vez con Holmes, el realista jurídico, los realistas jurídicos dicen que para comprender el derecho siempre debemos de ponernos desde la perspectiva del hombre malo, ¿no? Él dice del Batman, ¿no? ¿Y esto por qué es importante o interesante? Hart, en varias partes del concepto de derecho, dice que el realista jurídico se equivoca en dos sentidos. En primer lugar, en concentrarse y centrarse fundamentalmente en el hecho de que, en el hecho del litigio o en el hecho, por así decirlo, de la actividad jurisdiccional. Hart dice que el derecho, si está allí de alguna manera, no es precisamente lo que sucede en los tribunales, ¿no? Lo que sucede en los tribunales para él es de alguna manera parasitario. Él entiende que la vida del derecho se da fuera de los tribunales, es decir, en todo ese vastísimo y amplísimo catálogo de acciones, transacciones, contratos, compraventas, promesas, etcétera, que nosotros hacemos y la manera en que transformamos y damos contenido a nuestras elecciones individuales gracias y por medio del derecho, ¿no? En definitiva, esa antropología pesimista del realista jurídico, su obsesión por los tribunales, como también después Harald Dworkin, por ejemplo, y también la idea de que el derecho es fundamentalmente violencia, sanción, coacción, Hart la estima que es desenfocada. Bueno, la cuarta idea que podemos considerar importante de la teoría de Hart es, creo, una actualización, por así decirlo, pero como se suele decir ahora, creo que no es correcto, una puesta en valor de las ideas del derecho natural. Esto puede parecer quizás paradójico o sorprendente, viniendo de un teórico como Hart, que nosotros asociamos a la idea del positivismo jurídico. Pero Hart, a través de su dilatada trayectoria y de su producción académica, y de hecho en el concepto de derecho dedica 2 capítulos largos y 2 capítulos grandes
hablar a las Ujú. relaciones, hablar a la relación, hablar de las relaciones en primer lugar, derecho y justicia, y en segundo lugar, hablar de las relaciones entre derecho y moral. No sé si se escucha una... ¿Puedo continuar? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Perfecto, perfecto, escuché un rebote. Entonces, el cuarto aspecto que diría yo caracteriza el trabajo de Hart es efectivamente esa construcción, mejor dicho, ese reconocimiento del valor o del sentido, digamos, que podemos encontrar en la idea del derecho natural, dice él, cuando le quitamos o lo despojamos de sus aires más grandilocuentes o de sus teorías más pesadas, platónicas o aristotélicas, ¿no? Y entonces él dice dos cosas. Dice efectivamente que no hay una conexión necesaria entre derecho y moral, pero que sí podemos darle sentido a un contenido mínimo del derecho natural. Y ese contenido mínimo del derecho natural está basado en una idea que hablando con el profesor Martin Borowski, creo que tiene razón, tendría que revisarlo un poco más, parece muy jovesiana, ¿no? Es la idea de que reunidos en sociedad o en comunidades, los seres humanos quieren satisfacer un anhelo de subsistir, ¿no? La autopreservación, ¿no? Ahí se encuentra una frase que es muy famosa también. Dice, si tenemos sociedades humanas y vivimos en comunidad política, es porque fundamentalmente nuestras sociedades no son clubes suicidas, ¿no? O no nos reunimos en sociedades porque somos clubes suicidas. Bueno, y él da allí una serie de 5 principios mínimos que él entiende son necesarios para satisfacer esa finalidad. En definitiva, él piensa, por esta cuarta característica, que es el reconocimiento mínimo del derecho natural, que la doctrina del derecho natural tiene el estatus, por así decirlo, de una necesidad natural. Es decir, él lo defiende en tanto tesis sociológica, esto es importante, en tanto tesis sociológica, y él piensa que en tanto y cuanto los seres humanos estemos constituidos de la manera en que estamos, será verdad que el derecho no puede tener cualquier contenido, como decía Kelsen, sino que debe ordenarse según esas pautas o principios mínimos del derecho natural. Insisto, como una tesis sociológica. Y finalmente, pues digamos, toda su teoría es una teoría que podemos decir que es normativista, ¿no? Habiéndose pronunciado sobre esos 4 grandes problemas a lo largo del libro, Hart entiende que el derecho es un sistema de reglas y fundamentalmente que el derecho, entre comillas, la clave de la teoría del derecho, de la definición, la elucidación del concepto de derecho, etcétera, se encuentra en la idea de que el derecho no es otra cosa sino un conjunto de reglas primarias y secundarias, ¿no? A través de las reglas primarias y secundarias, él quiere dar cuenta de 2 grandes aspectos. Por un lado, el carácter prescriptivo del derecho, es decir, el derecho, en tanto sistema jurídico, tiene normas y de hecho no podríamos concebir un sistema que no contuviera una norma prescriptiva, es decir, que nos estableciera o determinara qué podemos, no podemos o debemos hacer. Entonces, el derecho es en ese sentido prescriptivo y las reglas primarias dan cuenta de ese carácter del derecho y, digamos, también en cierta medida de la autoridad del derecho. Y en segundo lugar, en tanto unión de reglas primarias, Hart introduce la noción de regla secundaria fundamentalmente para dar cuenta del carácter institucional del derecho, ¿no? Las reglas secundarias, como sabemos, son normas que se refieren a otras normas y a través de ellas, dice Hart, se solventan muchos problemas que existirían en un sistema primitivo únicamente de reglas primarias, ¿no? Habla de una regla de reconocimiento para identificar las reglas válidas, habla de unas reglas de cambio o de adjudicación. Las reglas de cambio, tal vez las más importantes, establecen competencias públicas y privadas
para crear, modificar o extinguir obligaciones, derechos, etcétera. Y finalmente las reglas de adjudicación que establecen, digamos, órganos para determinar cuándo alguien ha violado una regla o una norma primaria, ¿no? Estos 5 grandes aspectos, insisto, marcarían la teoría de Hart, que en realidad pretende, en mi opinión, rescatar los aspectos, si queremos, más, pues más sanos y más razonables de las distintas teorías, a la vez de, pues digamos, desechar otro que le parecen un tanto exageraciones, ¿no? Por así decirlo. Doctor, nos has dado un amplio y muy claro panorama del pensamiento de Herbert Hart. Yo te haría una pregunta ahora. Sería, de los múltiples libros que escribió Hart, ¿por dónde empezar? ¿No? ¿Por dónde empezar a leerlo para quienes nos estén viendo y no lo hayan leído? Y muy ligada a esa pregunta, ¿por qué leer hoy, 2024? ¿Por qué leer a Hart? Ok, bueno, otra pregunta también un poco, amplia y extensa, pero vamos si quieres, a intentar responderla. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, aquí obviamente yo tendría mis preferencias, por así decirlo, pero tal vez, dependiendo del ámbito específico en el que quisiera abordarse el pensamiento de Hart, convendría algunos artículos en especial y obviamente ya después sus libros. Te voy a poner un ejemplo y tal vez de esa manera en ahora sí que tu auditorio pueda hacerse una idea. Si quisiéramos, por ejemplo, o alguien que quisiera hablar sobre el concepto de derecho de Hart, yo le recomendaría que para comenzar, podría comenzar, por ejemplo, con ese artículo que es el artículo del 58 del positivismo jurídico y la separación entre derecho y moral. Porque yo creo que, como avancé hace un momento, ahí ya se contienen las tesis nucleares que después van a ser desarrolladas en el concepto de derecho. Si alguien, por ejemplo, quisiera abordar o tratar el ámbito de lo que es de la responsabilidad y fundamentalmente también del castigo y la justificación del castigo en el derecho penal, pues yo le sugeriría que fuera el famoso artículo que se llama Prolegómenos sobre la justificación del castigo, ¿no? Entonces, ese artículo en concreto es muy útil para entender, insisto, el concepto de responsabilidad y su vinculación con con la idea de castigo. Alguien que, por ejemplo, quisiera ver el tratamiento que Hart hace del problema de la causalidad en el derecho y sobre todo su aproximación a esta cuestión, yo digo que tendría que empezar por el prefacio a la segunda edición del libro Causation in the Law, que ese libro es si mal no recuerdo, del 56, pero tiene una segunda edición, y en esa segunda edición Hart hace un nuevo prefacio, un nuevo estudio introductorio, y ahí explica, digamos, toda su teoría sobre esta cuestión. En definitiva, un comienzo quizá también que pudiera servir desde una perspectiva más panorámica y que mezclara el aspecto de, como suelen decir, ¿no?, del contexto de descubrimiento con el de justificación, su biografía y estas cuestiones, pues indudablemente el libro de Nicola Lacey, ¿no? El libro de Oxford University Press del año 2004 que se llama La pesadilla y el noble sueño, ¿no? La vida de H.L.A. Hart. Te digo, dependiendo del tema en concreto podría ser. Ahora, por lo que hace a la filosofía del derecho en concreto, su aproximación a los problemas de la filosofía del derecho, quizás desde una perspectiva un poco más
metateórica o lo que tiene que ver con las críticas que recibió por el carácter analítico de sus consideraciones, tal vez tendría que ir al postscript, al concepto de derecho de 1994 y de esa manera intentar introducirte. Insisto, dependiendo de lo que queramos saber sobre Hart, convendría ir a uno u otro trabajo, pero sin duda, sin duda, sin duda que para mí el libro y por lo que nos interesa a nosotros en tanto juristas, es sin duda el libro del concepto de derecho. Yo soy me identifico a mí mismo como un positivista hartiano y la verdad es que a mí tú lo hiciste con mucha claridad, ¿no? O sea, qué libro, por qué, por dónde, qué texto. A mí me parece que es, desde luego, de las grandes mentes jurídicas del siglo XX y la verdad es que creo que los has precisado con una gran claridad. Por último, doctor, para terminar, ¿tú cómo llegaste a Hart? Sí, creo que no, ahorita que comentaste esto, creo que no te respondí la segunda parte de tu pregunta de la valoración de la importancia de Hart. Y creo que lo puedo vincular con esta última cuestión. Efectivamente, Hart es uno de los teóricos que casi de manera no unánime, pero sí generalizada, podríamos decir, se consideran entre los filósofos más importantes del siglo XX, ¿no? Quizá, no sé si al grado de disputarle a Hans Kelsen ese trono, no sé, no lo sé, porque eso también luego ya depende de las culturas y las tradiciones jurídicas, pero en el ámbito de la teoría del derecho, del positivismo jurídico, sin duda son los gigantes, ¿no? Sobre los cuales muchos ahora nos subimos para intentar ver un poco más lejos el paisaje. ¿Por qué considero, si quieres, antes, cómo llegué a Hart y finalmente por qué considero que es importante seguirlo leyendo? Bueno, mi primera aproximación a Hart, si te soy honesto, fue en el año 2007, es decir, no hace mucho, sí, ya hace varios años, pero no hace mucho. Yo en el 2007 inicié mi andadura o mi aventura, por así decirlo, doctoral. Me fui a España, me fui al Instituto Bartolomé de las Casas de la Carlos III y ahí el primer seminario que recibí fue un seminario del profesor Máximo Latorre que se llamaba, porque se llamaba así, La filosofía del derecho después de Hart. Y en ese seminario el profesor Latorre pues hizo un repaso muy importante de, digamos, a partir del libro del concepto de derecho, cómo la filosofía del derecho, fundamentalmente anglosajona, pero también continental y digamos, de otras latitudes, había quedado profundamente marcada por el libro de Herbert Hart. Entonces, en ese año asistí a ese seminario. La verdad es que el profesor Latorre es evidentemente también un excelente filósofo del derecho y él fue quien me abrió esta inquietud. Posteriormente, pues pude obviamente asistir a más seminarios, a más eventos y a más cuestiones. Por ejemplo, en el 2012, en el 2011, en la Carlos III, se hizo un homenaje al 50 aniversario del concepto de derecho. El grupo de investigación sobre derecho y la justicia y este seminario que se denomina Seminario Ítalo Hispano Francés y ahora también portugués de teoría del derecho, llevaron a cabo ese seminario. Entonces fue un seminario donde pues pude escuchar, por ejemplo, a Juan Carlos Bayón, que también fue mi profesor, a muchos otros profesores, el propio José Juan Moreso, que es un querido profesor y también amigo, que de alguna manera me fueron como insistiendo en la importancia de dejar, tal vez de manera indirecta, ¿no? Y digamos, eso fue lo que originó y lo que motivó que yo empezara a trabajar sobre estas cuestiones y a grado tal que ahora mismo una de mis líneas de investigación, quizás la más importante, consiste en desarrollar el pensamiento de Hart, ¿no? Me compré el concepto de derecho y obviamente
al principio, como todos, me imagino, me di de topes con el libro, ¿no? Porque efectivamente para entenderlo en toda su riqueza y en toda su complejidad, pues sí hace falta determinado background, ¿no? Determinado bagaje para entender las conexiones. Y a partir de ahí, digamos, esa sería mi aproximación a la filosofía o a Herbert Hart. Ahora, ¿por qué considero que sigue siendo importante o es relevante que sigamos estudiando, analizando y criticando también, por supuesto, a Hart, ¿no? Hay muchos aspectos y muchas dimensiones de su obra que están todavía, entre comillas, vírgenes, ¿no? Y sobre eso lo puedo mencionar algo al final. Pero, ¿por qué creo que se puede, mejor dicho, debemos seguir estudiando a Hart? Mi respuesta es enfática y muy simple. Hart constituye su obra un auténtico propedéutico en el sentido pleno de la expresión para entender toda la discusión filosófica actual. Es decir, Hart es la llave de entrada a todas las discusiones más interesantes que en el ámbito anglosajón, pero no únicamente, ha habido después en la filosofía del derecho, ¿no? Obviamente, él es el máximo objeto de la crítica de Ronald Dworkin. Él también fue objeto de innumerables críticas por parte, digamos, de autores conservadores o libertarios. Fue objeto de crítica también de la teoría feminista, fue objeto de crítica de los estudios culturales y de muchos otros, digamos, propuestas y posiciones teóricas e ideológicas. Entonces, Hart es la llave de entrada a estas discusiones y a ese mundo y de alguna manera el gran animador, ¿no? De los debates y de las discusiones actuales. De hecho, yo pienso y creo que gran parte de la obra de Hart todavía sigue siendo un terreno virgen y un terreno por explorar, ¿no? Por ejemplo, Hart tiene ciertos problemas desde el punto de vista de la teoría democrática. Hart tiene ahí unos problemas con la idea de la aceptación y con la idea de la regla de reconocimiento si se hace una perspectiva, desde una perspectiva democrática, ¿no? Por ejemplo, allí hay algo que tendría que desarrollarse y tendría que analizarse, ¿no? Allá hay algo que ha escrito, por ejemplo, Jeremy Waldron, y allá hay algunas ideas que a mí me resultan interesantes. Por ejemplo, otra cosa que es muy, muy importante es en qué medida la teoría, por ejemplo, de Hart, del fair play, no únicamente, o su idea de que en última instancia, cuando nos asociamos o vivimos en sociedad, tenemos que presuponer que debemos de renunciar a tomar ventajas, ventajas vía desobediencia de las normas, vía dilema, por ejemplo, del polizón o vía de todo esto que la teoría de la elección racional ha estudiado mucho, ¿no? Dilemas del prisionero, etcétera. Hay, digamos, muchas cosas que todavía se podrían teorizar, pero en definitiva, por tener ese carácter propedéutico, por ser una de las grandes figuras y su biografía también es muy, muy interesante, y sobre todo porque los debates filosóficos han quedado marcados en gran medida por su teoría, pues yo considero que es necesario que sigamos volviendo a estudiar y analizar la obra hartiana. Estimado Francisco, pues te agradezco mucho, creo que nos has dado un espléndido panorama del personaje y de su obra, a nombre desde luego de las magistraturas de Sala Superior de la propia Escuela Judicial Electoral, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista y desde luego a nuestro público les agradezco que nos hayan acompañado en una edición más de nuestro programa ¿Por qué leer a? Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias.